Hola, mi nombre es Ricardo Uriegas. Les voy a presentar mi trabajo final del máster en Educación y TIC de la Universidad Oberta de Cataluña. El título es La influencia de la pobreza en el alcance de la tecnología de asistencia. Con alcance me refiero al potencial de la tecnología de asistencia para la inclusión. Entre otras definiciones, pobreza está entendida en este trabajo como una medición multidimensional de carencia del ingreso, como tradicionalmente se considera, pero también carencias de seguridad, de vivienda digna, de atención médica, rezago educativo, carencias de alimentación y carencias de inclusive calles pavimentadas. Esta definición proviene del Consejo Nacional para la Evaluación de México, encargada de medir los programas sociales de ese país. Con tecnología de asistencia me refiero al diseño de artículos, piezas, sistemas para aumentar, mantener o mejorar las capacidades de las personas con discapacidad. Y con discapacidad me refiero a los impedimentos, limitaciones o restricciones de participación de las personas. Esta es una definición de la UNESCO. Entonces, el presente trabajo final del máster aborda justamente el impacto de la pobreza en el alcance de la tecnología de asistencia para promover una inclusión educativa real, es decir, una que supere los factores financieros o de pobreza que le inhiben. De sacar conclusiones sólidas de este trabajo, se podrán aplicar esas conclusiones a otros factores, los que sean, que limitan la tecnología de asistencia. Por lo tanto, el presente trabajo hace una revisión de literatura y además utiliza el marco teórico-conceptual de la accesibilidad. Ello para identificar en efecto el impacto de la pobreza para la tecnología de asistencia y explica por qué los recursos financieros dirigidos a esa tecnología de asistencia se asignan inequitativamente entre el universo de las discapacidades existentes. Ante sus conclusiones, el estudio propone considerar la pobreza como un objeto de estudio propio del campo de la tecnología de asistencia o la brecha digital, y también propone recomendaciones para análisis futuros. La temática y finalidad de este trabajo es que las personas con discapacidad no se han beneficiado automáticamente de los avances digitales recientes, precisamente debido a sus propios impedimentos. Esa separación entre el avance digital y las personas con discapacidad se llama brecha digital de la discapacidad, representada aquí con estas grietas. La brecha digital, en general, se entiende en el contexto de las tecnologías de información y comunicación como la separación entre los que tienen y los que no tienen acceso, uso y adopción o apropiación de esas tecnologías en la vida cotidiana. Existen dos motivos para abordar el impacto de la pobreza en el alcance de la tecnología. El primero es la inclusión educativa real, como lo habíamos mencionado. Este es un argumento moral, económico y cultural. Es un argumento moral porque la inclusión es buena, más inclusión es mejor que menos inclusión. Es un argumento económico también, porque se calcula que la brecha digital de la discapacidad causa una importante deserción escolar y laboral que termina siendo un desperdicio económico para los países del mundo. El argumento también es cultural porque la promoción de valores, creencias, significados de inclusión produce, en el general, un paradigma cultural de inclusión, es decir, prácticas y comportamientos sociales y duraderos de inclusión. La segunda razón que justifica este estudio es el creciente número de estudiantes que reportan discapacidades de aprendizaje. La UNESCO incluso señala que los niños con discapacidades constituyen la minoría más grande y más desfavorecida del mundo en términos de educación. Como antecedentes del trabajo, los siguientes. La brecha digital ha sido abordada desde muchos frentes, generando un consenso en la literatura de que esta es más bien muy compleja. Solamente un puñado de estudios han arrojado luz sobre la relación entre brecha digital, la discapacidad y la desigualdad social. Dobansky y Hartay cambiaron el estudio de inclusión a uno de accesibilidad, cambiando el marco. Ellos dejan de proponer que la discapacidad se debe corregir y más bien se debe considerar parte de la sociedad. Después, McDonald y Clayton recogen un análisis de encuestas para cuestionar la utilidad real de la tecnología digital como un instrumento de transformación para la gente con discapacidad, identificando los retos, pues. Más adelante, Vicente López en 2010 retoman el estudio de multidimensionalidad de la brecha digital de la discapacidad. En 2012, Jäger presenta el Internet como la mejor herramienta
para reducir esa brecha digital de la discapacidad. Y en esa línea, Chadwick y Wesson presentan también al Internet como esa gran herramienta que ya Jagger proponía. Shamir y Poyer en 2013 exploran el uso de las TIC para la educación especial en países pobres, principalmente de África. Y en el 2015, Sachdeva et al. Señalan que en realidad hay una carencia de análisis profundos al respecto del impacto de la pobreza en la brecha digital de la discapacidad. Por último, Mater y Eide, en 2018, señalan que la variable más significativa para la brecha digital de la discapacidad no es una variable socioeconómica, sino el tipo de discapacidad como tal. El marco teórico de la accesibilidad cambia con el paradigma tradicional de la inclusión. El tradicional considera a la discapacidad como un asunto médico o de caridad, mientras que el marco teórico de la accesibilidad la considera como una pieza ya de la sociedad y por lo tanto la incluye. No determina a las personas en base a sus impedimentos en un estado inmutable como benefactores y asistencialismo, sino de nuevo como parte de la sociedad. Por lo tanto, responsabiliza a los contextos o los ambientes de esas personas con discapacidad, ya no a las personas por su propia discapacidad. Ese marco de accesibilidad promueve la participación social para cambiar esos ambientes y señala que la discapacidad no está determinada de nuevo, sino que puede adaptarse y las restricciones que ella genera se pueden cambiar también. La considera la discapacidad más bien como un producto social, un producto de la tecnología y un producto de diferentes dinámicas sociales, políticas, culturales y económicas. En cuanto al análisis y la discusión del trabajo, este trata de responder cómo impacta de nuevo la pobreza al alcance de la tecnología. Y bueno, este impacto se ve en que la pobreza limita los esfuerzos de inclusión escolar porque los profesores dentro de la misma escuela evidentemente no tienen la capacitación para implementar la tecnología de asistencia. También la pobreza limita la inclusión de esta tecnología porque no se puede sacar de las escuelas, dado que los niveles de inseguridad con los que la pobreza se entremezcla hacen que los alumnos teman que esta tecnología sea robada si la sacan del colegio. La tercera es que cuando se saca esta tecnología fuera de los hogares, la familia tampoco está capacitada para proveer apoyo a las personas con discapacidad. Y fuera de la escuela también, e inclusive fuera del hogar, las personas en la sociedad en general no tienen tampoco el conocimiento ni los incentivos para esa inclusión. La segunda interrogante del trabajo es ¿por qué se asignan recursos financieros para tecnología de asistencia a unas discapacidades y otras no? Bueno, siguiendo el paradigma tradicional de la inclusión y no el marco de accesibilidad, la asignación de recursos busca la mayor eficiencia, es decir, la mayor cobertura de necesidades especiales con el menor dinero posible. De ahí que organismos donantes, ya sea gobiernos foráneos, comunidades religiosas, organizaciones no gubernamentales, otorgan recursos etiquetados, por ejemplo, a la discapacidad visual como a la lectura braille, que es tecnología de asistencia, y no a otras discapacidades o enseñanzas como la del lenguaje de señas. Se puede ver entonces que el paradigma tradicional de la tecnología de la inclusión discrimina a un amplio espectro de necesidades educativas que también necesitan tecnología de asistencia. Las conclusiones del trabajo son que la pobreza es estructural y por tanto sus efectos profundos. La variable que más determina la adopción de tecnología de asistencia es la financiera. La pobreza no solo inhibe la adquisición de tecnología, sino que neutraliza su impacto para la inclusión, como ya vimos. Asimismo, el paradigma de inclusión es negativo porque basados en eficiencia de costos, ve la discapacidad como una digna de caridad. Por tanto, esa concepción tradicional de la discapacidad y la inclusión debe cambiarse al marco de accesibilidad para que la sociedad se active en adaptar sus convenciones sociales y sus ambientes para incluir a las personas con discapacidad. En cuanto a recomendaciones, el trabajo sugiere adoptar el marco de accesibilidad, que considera la discapacidad como un tema ya no de caridad ni de asistencialismo. Segundo, reconocer el impacto de la pobreza en la brecha digital de la discapacidad.
Tercero, aceptar que los ambientes en pobreza también son elementos de estudio. Esto permite analizar, por ejemplo, la inseguridad que limita que los estudiantes saquen de las escuelas la tecnología que podría ayudarles en casa. Después, construir alianzas con socios interesados en conseguir los recursos necesarios para la tecnología de asistencia. También se debe reparar en que la provisión de tecnología de asistencia necesita capacitación y apoyo técnico, ya sea para los maestros en los colegios o las familias en los hogares. Más adelante, se recomienda reconocer el incremento considerable de alumnos con necesidades educativas especiales y buscar maneras de mejorar la accesibilidad en las aulas para ellos. Después, se debe instruir a los estudiantes a navegar por sí mismos las opciones de accesibilidad que ya traen las nuevas TICs. Y por último, se sugiere mantener de cerca el estudio de paradigmas nuevos que contribuyen a la inclusión, como el M-Learning, soluciones en la nube, pantallas táctiles, gamificación, todas cuestiones que inculca el máster en educación y TIC de la UOC y que podrían ayudar a reducir la brecha digital de la discapacidad.